Vamos a hacer la tercera parte de este ejercicio, que es probablemente la más compleja. Aquí vamos a intentar darle volumen a esto que hemos logrado hasta aquí. O sea, hacer troncoconos de cada una de estas superficies circulares extruidos hacia el centro de la semiesfera. Para lo cual primero vamos a tener que repasar un poquito de geometría y vamos a recordar un poco el teorema de Pitágoras, ¿no? Nosotros tenemos nuestros círculos y tenemos una radio, que sería la normal de cada uno de los círculos, que arranca del centro de la esfera al centro del círculo. El radio de cada círculo viene definido por este vector. Lo que nosotros necesitamos es encontrar el ángulo al cual tenemos que extruir cada uno de los círculos. Ese ángulo va a ser este, ¿no? Lo hago gráficamente. Este es el ángulo que tenemos que encontrar. Para encontrar este ángulo, lo que vamos a hacer es trabajar con los datos que tenemos, que son el radio y la distancia que hay entre el centro de cada círculo y el centro de la esfera. O sea que con esos dos datos, el radio de cada círculo y la distancia del centro del círculo al centro de la esfera, podemos calcular el ángulo. El ángulo lo calculamos utilizando la arcotangente de este ángulo. O sea, la tangente de este ángulo es el radio sobre la distancia de separación. Y teniendo la tangente, hacemos la arcotangente y obtenemos el ángulo. Bueno, entonces otra cosa que vamos a utilizar es un nuevo plugin que se llama Pufferfish. Yo ya lo tengo instalado aquí, lo pueden buscar por Google, lo van a encontrar muy fácil. En la tienda de Rhino, en Food for Rhino, Pufferfish. Y este plugin de Grasshopper me permite hacer extrusiones con peralte, que la versión estándar de Grasshopper no lo permite. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esta extrusión peraltada? Primero vamos a deshacernos momentáneamente de esta superficie y lo que vamos a hacer son dos extrusiones peraltadas. Em, Obviamente lo que vamos a hacer con estas dos extrusiones es después combinarlas con una operación booleana, o sea, sustraer una de la otra. Un cono se lo sustraemos al otro. En este caso, estos son los conos chicos y estos son los conos grandes, o sea que yo tengo que sustraer del grande el chico. Esto se va a hacer, como dijimos, con una operación booleana, así que buscamos en Transformation una operación que me permita realizar esto, que es simplemente una resta de, de un sólido con respecto a otro. Perdón, aquí en intersection. Aquí tenemos, entonces, como dijimos, vemos bien, porque si no vamos a hacer la resta al revés. Este es el grande, que va arriba, y este es el chico, que va abajo. Vamos a ver si está bien y si no lo invertiremos. La dirección de la extrusión de cada una de estas extrusiones cónicas va a ser este, mm, la misma dirección que conocemos, que son justamente las normales. La dirección entonces va a ser la misma, que es la de los normales que le habíamos dado a los círculos. Pero ahora tenemos que cuantificarla, no solamente darle la dirección, sino cuantificarla. Para cuantificarla vamos a utilizar simplemente una multiplicación y vamos además a
unitizar la dirección para que varíe solamente, para que valga 1. Entonces, a este valor que ahora vale 1, lo vamos a multiplicar con un slider que variará, por ejemplo, desde 0 hasta 10 con un decimal. Y después doble clic aquí y le vamos a poner un valor mínimo de -10 para que varíe desde -10 hasta +10, poder controlar con libertad la dirección y la cantidad de extrusión. Ahora sí, vamos aquí. Bueno, me dice que no puede extruir 0 porque el slider está en 0. Lo que vamos a hacer ahora es darle un valor. Si no unitizamos o llevamos a 1 los vectores, lo que ocurre es esto, o sea, la, la multiplicación afecta en base al tamaño del vector, que es lo que no queremos que ocurra. Queremos que el vector solamente define la dirección y controlar el tamaño de la extrusión mediante el slider. Entonces, ahora sí, sabemos que en este caso estamos extruyendo 3,1 hacia adentro. Podemos hacer extrusión también hacia afuera. En este caso la hacemos hacia adentro. Bueno, esto mismo va a alimentar la dirección de la otra extrusión. O sea que tenemos las dos extrusiones. Pero todavía no le hemos definido un ángulo a las extrusiones. Así que obviamente la booleana no está funcionando porque no hay sólidos para sustraer. El ángulo, como dijimos, lo vamos a calcular por la arcotangente utilizando los datos que tenemos en realidad, que son el radio de los círculos y la distancia. La distancia la vamos a calcular ahora. Vamos a incorporar un comando distance entre el punto central de la esfera, ¿sí?, que es este, y el centro de los círculos, que los tenemos aquí. Bueno, todas estas distancias son 176 distancias que corresponden a los 176 elementos que tengo. Estas distancias me van a servir para calcular la arcotangente. El otro dato que necesitamos es el radio de los círculos. En este caso podríamos tomar el mismo ángulo para los dos círculos, el mismo ángulo de extrusión, y tomar únicamente el círculo externo, que es este, y alimentar entonces el dato con el radio del círculo externo, que es el que sale directamente del random. Entonces ponemos aquí arco tangente, arctangent, y vamos a calcular el valor dividiendo con una división los radios por las distancias. Esta división del radio dividido la distancia me estaría dando la tangente del ángulo. Y alimentando la tangente en el comando arco tangente, debería obtener los ángulos de cada uno de los círculos grandes. Pero ojo que este dato viene dado en radianes, como vemos allí. O sea, no viene dado en grados. Así que hay que pasarlo a grados. Para esto existe un comando que se llama degrees,
que transforma radianes en grados. En esta etapa hemos terminado de definir el ángulo que va a alimentar a cada una de las extrusiones peraltadas, que son estas. En este momento se están haciendo las extrusiones, pero sin ángulo. Los ángulos hay que alimentarlos en grados, o sea que los hemos transformado de radianes a grados. Una cosa que es muy importante es, antes de llegar a esta etapa, es verificar que todas las extrusiones se han podido realizar. Y para esto es bastante común que ocurra lo siguiente. A ver, vamos a mostrarlo. Vamos a mostrar los círculos. Es bastante común que ocurra lo siguiente, que por ejemplo el radio mínimo no sea el suficiente y entonces quede muy por debajo, ¿sí? Como en este caso, todas estas operaciones están quedando en error, ¿sí? Todos estos círculos están quedando en error porque los radios mínimo y máximo no son consistentes con lo que necesitamos. Así que hay que trabajar sobre los radios mínimos. Recién allí empiezo a tener radios mínimos razonables. Este círculo, por ejemplo, ahí está en error porque están invertidas las distancias y recién allí, esta parte, recién después de aumentar bastante el radio mínimo, logro que estos círculos pasen a poder operar, a que el programa pueda procesarlos, digamos. O sea, que los datos sean consistentes, que el radio, digamos, la combinación entre el espesor, el radio mínimo y el radio máximo den datos consistentes y no contradictorios entre sí. Así que eso hay que revisarlo con mucho cuidado antes de pasar a la etapa de extrusiones, porque las extrusiones son muy complejas para la máquina y demoran muchísimo tiempo y seguramente los errores no van a perdonar, digamos, van a detener la máquina, van a hacer resetear. Así que bueno, una vez verificado todo esto, que los radios mínimos y máximos son consistentes con lo que queremos hacer, este, por supuesto también el espesor, o sea, el espesor que se define aquí, eh, también debe ser consistente. Una vez que tenemos todo eso, podemos pasar a las extrusiones y allí sí alimentar, en este caso, los ángulos de las dos extrusiones. Vamos a apagar los círculos y a encender las extrusiones peraltadas para que veamos lo que va a pasar. Bueno, allí tenemos entonces las extrusiones realizándose. Lo que vamos a hacer ahora es cerrar cada una de estas extrusiones sobre sí misma. Para esto vamos a utilizar este comando que tapa los agujeros. Así que vamos a tapar los agujeros, en este caso de los conos más chicos, y vamos a hacer lo mismo con los conos más grandes. De esta manera armamos sólidos, o sea, breps o VREPs cerrados. Con los VREPs cerrados se pueden realizar operaciones booleanas, que es lo que vamos a hacer, y en esta parte es crítico tener todo en orden porque esta parte consume muchísimo los recursos de la máquina, prácticamente la va a dejar paralizada por muchos minutos. Así que vamos a esta parte, intersecciones, diferencia booleana, y vamos a restar el, el sólido menor del sólido mayor. Entonces alimentamos aquí los dos conos, congelamos todo esto, apagamos y nos quedamos con la diferencia. Vemos allí que lo hemos hecho al revés a la diferencia, así que vamos a invertir. Sacamos esto y alimentamos al revés. Y entonces allí sí tenemos
las booleanas realizadas. Con el botón derecho del mouse y teniendo un poco de paciencia, podemos, presionando el botón derecho del mouse, podemos orbitar el objeto. Una vez que estamos conformes con el resultado, podemos hacer un bake de esto. Vamos a llevarnos esta línea a otro layer. Poner en ese layer que está congelado. Vamos a apagar la grilla y vamos a agregar una previsualización. En esta etapa, como les decía, está muy lento. Una previsualización con color que vamos a poner con un color swatch. Bueno, por supuesto que podemos hacer un bake de esto o renderizarlo en tiempo real. Una vez renderizado, podemos trabajar con el comando sun para agregarle sombras. Controlar estas sombras manualmente. Ahí se ve el efecto de las luces y sombras sobre el objeto. Damos un poquito, podemos verlo desde adentro. En fin, esto es todo. Si para que los comandos tengan el nombre que los identifica, se puede utilizar este pequeño componente de Grasshopper que también se baja desde Food for Rhino. Se llama bifocals. Y una vez puesto en pantalla, este componente coloca los nombres de cada uno de los comandos que hemos utilizado, de manera que sea fácil identificarlos. Bueno, y siempre recomiendo, después de terminar una definición, ordenarla. Esta quedó muy desordenada. Es mejor ordenarla para que las conexiones no sean tan confusas. Moverla simplemente del lugar y agrupar donde tenemos acciones claras. Por ejemplo, aquí estamos realizando los sólidos, podríamos agrupar esto y aclarar que esta parte la hicimos con pufferfish, por ejemplo. Entonces, clarificar la definición, le vamos a cambiar el color, clarificar la definición para que sea entendible por otros. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias.